Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Es un placer estar juntos nuevamente para adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. Más allá de recitar versículos, buscamos comprender, meditar y aplicar la palabra en nuestras vidas diarias. Así que tomémonos un momento para reflexionar y escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir a través de estas escrituras. La lectura diaria es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida cotidiana. Ahora sí, comencemos. Capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Y saliendo del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron aparte sus discípulos, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis el abominable desolador de que habló el profeta Daniel, puesto en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, yo os he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Capítulo 14 de Marcos. En cuanto a los 2 días de la fiesta de los panes sin levadura, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque ha ungido mi cuerpo de antemano para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle a ellos. Y ellos, oyéndolo, se alegraron, y prometieron darle dinero. Y buscaba cómo lo entregaría en ausencia de la gente. Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Y él buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, le dijeron sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando ya era noche, vino con los 12. Y estando a la mesa, y comiendo, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿soy yo? Y otro, ¿soy yo? Él respondiendo, les dijo, el que moja conmigo su mano en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó Jesús pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me es necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Vino, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad,
para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, y oró diciendo las mismas palabras. Y volviendo, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino tercera vez, y les dijo, dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, Maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Todos los días estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero esto es para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y cierto joven le seguía, cubierto de una sábana sobre el cuerpo, y le prendieron. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, y calentándose al fuego. Pero los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, adivina. Y los alguaciles le recibieron con bofetadas. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y viendo a Pedro que se calentaba, mirándole fijamente, dijo, también tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Mas él lo negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera al portalillo, y el gallo cantó. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y él negaba otra vez. Y un poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Capítulo 15 del libro de Marcos. Y en cuanto fue día, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas vinieron y llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato le preguntó de nuevo, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió nada, de manera que Pilato se maravillaba. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, el que pidiesen. Y había uno llamado Barrabás, que estaba preso con los amotinados que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedir que les hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió, diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque entendía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Entonces Pilato les dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Y los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle, Salve, Rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían sobre él, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura, le pusieron sus vestiduras, y le sacaron fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y habiéndole crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que cada cual habría de llevar. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el rótulo de su causa estaba escrito sobre él en letras griegas, romanas y hebreas, este es el Rey de los judíos. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va. Tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas le escarnecían entre sí, diciendo, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Siendo el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le insultaban. Cumplida la hora de sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corriendo uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le daba a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y dando Jesús una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero también algunas mujeres miraban de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Las cuales también cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y cuando ya era tarde, por cuanto era la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y temeroso de Dios, y estaba esperando el reino de Dios. Este varón fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y enterado por el centurión, dio el cuerpo a José. Este compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. ¿Estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios? ¡Qué gran alegría! Porque nuestro objetivo es que más que entretenerte, tu vida sea edificada. Y ya sea que nos estés viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, te invitamos a suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Pero para recibir otros recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos ver. Capítulo 16 del Evangelio según Marcos. Y pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron que la piedra estaba revuelta, pues era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas, saliendo del sepulcro, huyeron del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y habiendo resucitado Jesús, muy de mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Esta, yendo, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, oyendo que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los demás, pero tampoco creyeron a ellos. Más tarde, apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Concluyendo el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. De esta manera llegamos al final de otro libro de la Biblia. Qué alegría saber que perseveras. En rinconbiblico.com es nuestro deseo que tu vida sea edificada en tanto que avanzamos en el año y en nuestro plan de lectura de la palabra de Dios. Rogamos a Dios que te bendiga abundantemente. Que Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que te dé conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos de tu salvación y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios, que Jehová cumpla todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, él le oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Jehová, salva, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es así como concluimos la lectura bíblica de hoy, pero no te desconectes. Al contrario, este es el mejor momento para que sigas en comunión con el Señor y le permitas hablarte para que confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. En rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con simples lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No es solo asunto de oír, sino también se trata de hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Rogamos a Dios que regale un día muy bendecido y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la palabra de Dios en rinconbiblico.com.